Hola, soy Rubén. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apuntes de Tecnología. En el vídeo de hoy vamos a hablar del Open Data Protocol, más conocido como OData. Vamos allá. OData es básicamente un estándar abierto, de ahí el nombre Open, un estándar abierto que define un conjunto de best practice esto traducirlo a español siempre es complicado porque mejores prácticas suena un poco raro. Pero básicamente es un conjunto de maneras adecuadas, vamos a traducirlo así, para construir y consumir APIs RESTful. Vamos a definir esto con cuidado para no liarnos. APIs básicamente es interfaces entre aplicaciones. Es decir, tengo un programa, tengo otro programa, tienen que intercambiar datos entre ellos. Necesitamos un estándar para intercambiar datos entre programas. Eso es un API. Bien, ¿y qué es RESTful? Bueno, RESTful son APIs, es decir, maneras de intercambiar datos entre programas que siguen este principio, el principio REST. ¿Y qué es exactamente el principio REST? Vamos a acudir a la Wikipedia y aquí vemos que REST son las siglas de Representational State Transfer y básicamente es un estilo de arquitectura del software que define un conjunto de prácticas a ser seguidas para crear servicios web. Aquí ya nos vamos acercando a lo que yo os quiero contar. La idea es que OData es un conjunto de prácticas para crear una arquitectura de intercambio de datos entre aplicaciones vía web. Esa es la idea. Básicamente esa es la idea que nos tenemos que quedar. Intercambio de datos entre aplicaciones vía web. La cuestión importante ahora es, ¿por qué os quiero hablar de OData? Bueno, pues permitirme cambiar un momentito de tema y enseguida llegamos a OData. Esta imagen os la he enseñado otras veces en otro vídeo en el que hablaba de las diferencias entre Fiori, SAP UI5, OpenUI5, que os dejaré por aquí el enlace al vídeo. Pues bien, siempre que hablamos de SAP UI5, OpenUI5, Fiori, etc., pues salen a relucir las tecnologías que tiene por detrás. HTML, CSS, JavaScript, jQuery, etc. Si miramos más en detalle el modelo de programación SAP UI5, nos vamos a encontrar que se trata de aplicaciones que siguen el paradigma modelo vista controlador. La vista es algo que está bastante claro lo que es. Se trata de la interfaz de usuario, es decir, la vista es la pieza de software que va a interactuar con el usuario, es donde le vamos a mostrar datos al usuario y donde el usuario nos va a proporcionar datos. ¿Qué es el controlador? El controlador es la pieza de software que controla las vistas, es decir, mediante el controlador yo voy a determinar qué información hay que mostrar en cada vista, voy a controlar los controles, valga la redundancia, sobre los datos que introduzca el usuario y es donde voy a gestionar la navegación entre distintas vistas. Bien, ¿y qué es el modelo? Pues básicamente podemos ver el modelo como la pieza de software que gestiona datos entre la aplicación y la base de datos o el almacén de datos, que puede ser una base de datos, un fichero o cualquier otra cosa. Bien, vayamos a la documentación de SAP UI5 y veamos cómo se implementan los modelos. En la documentación, en la parte de datos esenciales, y busco el modelo, bueno, podríamos entrar aquí, que nos habla en general del paradigma modelo vista controlador, pero yo voy a ir a la parte interesante que es aquí. En la vinculación de datos tengo la parte de modelos y aquí tenemos la parte que me interesa y que es a donde queríamos llegar. En aplicaciones SAP UI5, cuando hablamos de modelos, cuando hablamos de almacenes de datos, SAP distingue entre dos tipos de modelos. Los modelos que gestionan datos en la propia aplicación SAP UI5 y los modelos que gestionan información en el backend, en el servidor.
Tener siempre en cuenta que una aplicación SAP UI 5 está orientada a la construcción de interfaces de usuario. Es decir, no vamos a implementar un modelo de negocio, no vamos a implementar la lógica pesada de gestión de negocio en una aplicación SAP UI 5. La gestión de negocio debería estar en nuestro servidor, en nuestro backend. Y la aplicación SAP UI 5 debería ser simplemente una manera de mostrar datos al usuario y de capturar datos del usuario. Por lo tanto, SAP distingue entre los modelos en la parte del cliente, en lo que es la aplicación SAP UI 5 propiamente dicha, y por otro lado tenemos el modelo datos en el servidor. Al final aquí lo que estamos viendo es que en SAP UI 5 vamos a tener una manera de gestionar los datos que viajan de una vista a otra, que son estos de aquí, pues son modelos basados en XML, modelos basados en JSON o los recursos. Exactamente lo que es cada uno de estos modelos lo dejo para un vídeo más adelante en el que hablaremos de exactamente qué son las aplicaciones SAP UI 5, cómo se configuran, cómo se desarrolla, etc. Pero para los propósitos de este vídeo nos vale con saber que estos son distintos almacenes de datos, donde yo almaceno los datos que navegan de una vista a otra. Ya está, no tiene más. ¿Y qué ocurre? Estos datos que navegan de una vista a otra, tarde o temprano queremos que viajen al servidor. Vamos a poner un ejemplo más concreto. Imaginemos una aplicación para crear pedidos de compra, donde un usuario de un sistema elige qué artículos quiere comprar. No sé, imaginaros vuestra tienda online favorita, eBay, AliExpress, Amazon, cualquier cosa de ese tipo. Y vosotros estáis creando un pedido. Estáis eligiendo artículos. Pues bien, mientras estéis navegando en la web de estas tiendas, estaréis usando estos modelos, si se implementaran en SAP UI 5, entenderme la analogía. Pues bien, mientras estemos navegando por la web, estaremos usando estos modelos. Estamos implementando, bueno, pues llevando datos de un sitio a otro, de la página web de la tienda a nuestro carrito, etc. Pero luego en algún momento daremos a formalizar el pedido y ese pedido se grabará en los sistemas centrales de esa tienda para lo que es generar la venta en sí. Bien, pues en ese momento lo que habrá será una transferencia de datos, lo que comúnmente nosotros conocemos como interfaz, pues habrá una interfaz entre la aplicación SAP UI 5 y el servidor. Bien, pues en el caso de las aplicaciones SAP UI 5, este intercambio de datos se realiza mediante OData. Y aquí es donde acabamos de llegar al punto que yo os comentaba. ¿Por qué quiero hablar en este vídeo de OData? Porque OData es el protocolo de datos imprescindible para poder hacer aplicaciones SAP UI 5 que intercambien datos con sistemas SAP. Siempre y cuando el servidor al otro lado sea un servidor SAP, la tecnología por defecto a usar para intercambiar datos será OData. Esa es la idea. Por supuesto, si lo que hay al otro lado en este servidor no es un sistema SAP, nosotros podríamos utilizar otro modelo de intercambio de datos. Al fin y al cabo, detrás de SAP UI 5 tenemos JavaScript y jQuery. Perfectamente podríamos usar SQL. No habría mayor problema. Pero si nuestro servicio, nuestro servidor va a ser un sistema SAP, es OData lo que tenemos que utilizar. Y aquí, bueno, pues ya vemos que soportamos dos versiones en SAP, versión 2 y versión 4, aunque por aquí más abajo nos dice que hoy por hoy tiene un scope, tiene un alcance muy limitado la versión 4, con lo cual realmente lo que nos interesa entender bien es la versión 2 de OData. Ya sabemos por qué queremos conocer OData, sabemos en concreto qué versión de OData nos interesa y ya hemos definido lo que es OData. Pues vamos a verlo ahora un poco más en detalle. Si queréis informaros sobre lo que es OData y las distintas posibilidades que hay, esta web, que os la dejaré también en la descripción del vídeo, es la mejor. Con mucho, porque es donde además disponemos de modelos OData con los cuales podemos jugar. Bien, ¿qué es el fundamento de OData? ¿Qué implica OData? Bueno, pues OData básicamente es una arquitectura con la cual podemos intercambiar datos con un sistema que de una manera muy similar a como lo haríamos con SQL.
básicamente sigue el modelo CRUD. ¿Qué es esto del modelo CRUD? Bueno, pues el modelo CRUD se basa en piezas de software que permiten realizar estas 4 operaciones: crear, leer, actualizar y borrar, o en inglés create, read, update and delete, es decir, CRUD. Bueno, pues aquí, como veis, un ejemplo típico de modelos CRUD es SQL. Bueno, pues OData sigue estos mismos principios, porque en particular OData, ya lo he comentado antes, OData es una arquitectura REST y las arquitecturas REST permiten estas operaciones. ¿Qué ventaja nos ofrece OData respecto a otras arquitecturas REST? Pues que es realmente fácil e intuitivo manejarlas desde Java y desde cualquier lenguaje de programación que permita intercambios web, porque aquí el protocolo que se va a seguir es HTTP, con lo cual es tremendamente sencillo. De hecho, es tan sencillo que podemos hacerlo directamente mediante la URL. Aquí, por ejemplo, en la odata.org tenemos una serie de herramientas y entre estas herramientas lo que tenemos son servicios de ejemplo. Esto, por cierto, dedicaré otro vídeo a mostraros cómo podemos estos servicios de ejemplo registrarlos en el Web IDE y poder usarlos para implementar aplicaciones Fiori, o mejor dicho, aplicaciones SAP UI 5 que utilizan estos servicios de ejemplo. Bueno, pues si yo acudo a los servicios de ejemplo, aquí vamos a ver que tengo servicios de ejemplo en distintas versiones. Recordar, SAP por defecto utiliza OData versión 2 y permite la utilización de un conjunto restringido de operaciones de la versión 4. Por lo tanto, yo en principio me voy a limitar a la versión 2. Bueno, pues aquí en la versión 2 tenemos 3 ejemplos y yo voy a coger el más completo, el que tiene más cantidad de datos y más ejemplos de tablas es este, el Nodewin, pero solo tiene ejemplos de lectura. Entonces, si queréis vosotros ver ejemplos de creación, borrado de datos, etcétera, pues tendríais que usar este de aquí, el OData más simple. Realmente podemos ir a cualquiera de ellos, porque yo la demo que os voy a hacer es directamente desde la URL, y desde la URL hacer cualquier cosa que no sea leer, pues es muy complicado. Así que bueno, podemos ir a cualquiera de ellos. Voy a ir a este por tener más cantidad de tablas y ejemplos. Bien, por defecto, un modelo OData se va a comportar cuando yo envío una petición URL contra él, se va a comportar devolviéndome la información en XML, que es lo que tenemos aquí. Esto de aquí es el nombre del servicio y cuando yo llamo directamente a la URL raíz del servicio, lo que me va a devolver son las entidades, es decir, los distintos tipos de datos que almacena. Entonces, en este caso, las entidades que tengo son categorías, Customer Demographics, clientes, empleados, Orders Details, Orders, Products. Por ejemplo, si yo quisiera ver todos los productos que hay en este sistema, yo podría simplemente cogiendo el nombre de la colección, el nombre de la entidad, lo añado a la URL y aquí tengo los productos que hay. Básicamente, aquí que tengo todos los productos, yo ahora puedo hacer operaciones sobre ellos. Puedo, por ejemplo, filtrar o pedir el número de elementos que hay, o coger solo los n primeros o los n últimos. ¿Eso cómo se hace? Pues eso se hace añadiendo cosas aquí a la URL. Si voy a la web odata.org, tengo varios recursos y entre ellos tengo la documentación. Y si acudo a la documentación de la versión OData 2.0, aquí tengo, por ejemplo, las distintas herramientas que puedo utilizar vía URL. Entonces, yo estoy usando el nombre del servidor, el nombre del servicio entidad, que es justo lo que tengo aquí. El nombre del servidor,
el servicio y la entidad. Y a esto le puedo añadir, mediante un interrogante, como de otra web cualquiera se tratara, le puedo añadir distintos parámetros. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos elementos hay en total, podría utilizar la operación count. Bueno, curiosamente la operación count no se utiliza el interrogante, no se pasa como parámetro, sino que se añade al final de la URL. Pues bien, si yo aquí quiero saber simplemente todos los productos, o mejor dicho, cuántos productos hay en total, yo podría hacer esto y muevo un número. Vale, pues en total hay 77 productos. Vamos a intentar hacer algo un poquito más interesante. Pues voy a intentar encontrar todos los productos que empiecen por la letra D. Vamos a ver si lo consigo. La idea sería utilizar el parámetro filter. Entonces, este sí se pasa mediante interrogante. Puedo intentar hacer algo del tipo filtrar igual y aquí poner el filtro, que lo que quiero hacer es filtrar por product name. Entonces voy a intentar hacer products $filter igual a que product name contenga, vamos a ver cuál es la operación contener o like. Bueno, vamos a ver si existe. Y ahora lo que le voy a pedir en el filtro es que comience con una determinada cadena. Entonces, el filtro hay que cambiarlo, porque la idea es, el filtro será que product name comience con C. Muy importante. No es una propiedad, es un string. Bueno, pues aquí tengo todos los productos que empiezan por C. Vamos a ver el product name. Pues tengo el chai, el chan, el chef, muy bien. Y si quiero que empiecen por D, bueno, pues no hay ninguno que empiece por D. Pues como veis es una manera muy cómoda de intercambiar datos. Yo aquí estoy probando solo la parte de recuperar datos, pero aquí podemos tener otras muchas más opciones. Por ejemplo, aquí os he enseñado cómo recuperar las distintas entidades que hay, pero podemos ir más allá y podemos, por ejemplo, pedirle que nos devuelva los metadatos. Y entonces al solicitarle, cuidado, ya habéis visto el error, es case sensitive, se distingue mayúsculas de minúsculas. Pues bien, al pedirle los metadatos, no solamente me devuelve las entidades que hay, sino además cómo están definidas. Es decir, aquí hay un montón de información que podemos obtener de un servicio data. Y esto nos permite implementar aplicaciones que intercambian datos muy complejos de una manera muy simple. Por eso es muy importante a la hora de desarrollar aplicaciones SAP UI5 tener claro cómo funciona OData y qué opciones nos ofrece. ¿Dónde podemos aprender OData? Bueno, pues en los propios cursos de OpenSAP que yo mencionaba en el vídeo sobre formación de SAP UI5, que os dejaré por aquí también, pues en ese curso de OpenSAP ya nos hablan de OData. Y bueno, si buscáis por internet OData, os vais a encontrar un montón de ejemplos. En esta misma web, en la web de odata.org, entre los recursos que tenemos, precisamente tenemos este de aquí, donde podemos
aprender OData. Desde lo más básico de lo básico, que básicamente es lo que yo os he enseñado aquí y poco más, hasta cosas más complejas, donde podemos incluso aprender cómo crear datos, cómo borrar datos, cómo manipular los datos que en el servidor, cómo hacerlo desde distintos lenguajes de programación, etc. O sea, esto es muy fácil de aprender OData, tenemos un montón de recursos y es muy importante a la hora de implementar aplicaciones SAP UI 5. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado el vídeo podéis regalarme un like. Si no os ha gustado nada podéis darle al dislike. Si es algo más complicado de me gusta o no me gusta, siempre podéis dejar un comentario indicando que os ha gustado más, que os ha gustado menos, cómo podríamos mejorar los vídeos, etc. Y si no queréis perderos mis próximos vídeos, podéis suscribiros al canal y darle al botón de la campanita para que el propio YouTube os avise cuando suba un vídeo nuevo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!